morning, and good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. It's sad that we still have to talk about this, isn't it? But we have to. Es triste que aún tengamos que hablar de esto, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. So look, verse 11. So in effect, by exercising your understanding of freedom, you have ruined this weak believer. Así que mira, versículo 11. Así que, en efecto, ejerciendo tu comprensión de la libertad, has arruinado a este débil creyente. A brother for whom Christ died. Un hermano por el que Cristo murió. You see, so not ruining your weak brother is way more important than your freedom. Isn't that a shocking thing? ¿Ves? Así que no arruinar a tu hermano débil es mucho más importante que tu libertad. ¿No es algo impactante? It's so sad how some people think that the most important thing as a Christian is to walk in the freedom of the new covenant. Es tan triste como algunas personas piensan que lo más importante como cristiano es caminar en la libertad del nuevo pacto. No. No. The most important thing in the new covenant is to walk in true love. Lo más importante en el nuevo pacto es caminar en amor verdadero. You know, I really like how the Passion expresses a special virtue because it's true from the whole context of the New Testament. Sabes, me gusta mucho cómo la Pasión expresa una palabra especial aquí, porque es verdad de todo el contexto del Nuevo Testamento. Have ruined this weak believer. Han arruinado a este débil creyente. So because the moment you violate your own conscience, you can actually ruin your whole life. Porque en el momento en que violas tu propia conciencia, puedes arruinar toda tu vida. You know, if you study the whole New Testament about the conscience, you will say it's a very dangerous thing. Sabes, si estudias todo el Nuevo Testamento sobre la conciencia, te darás cuenta de que es una cosa muy peligrosa. And you know, I understand that people have usually used this only in the context of alcohol. Y sabes, entiendo que la gente normalmente ha utilizado esto solo en el contexto del alcohol. But in reality, it's to be applied in every single area of our life. Pero en realidad se debe aplicar en cada área de nuestras vidas. You know, you can apply this even with the wearing masks, wearing vaccines, everything. Sabes, puedes aplicar esto incluso con respecto al uso de cubrebocas, ponerse vacunas, es decir, a todo. What would happen ¿Qué pasaría if we always ask the question, si siempre nos hiciéramos la pregunta, how does this affect my weaker brother? ¿cómo afecta esto a mi hermano más débil? What would happen if I always understand ¿Qué pasaría si siempre entendiera that my freedom in Christ doesn't mean that you have that same freedom? que mi libertad en Cristo no significa que tú tengas esa misma libertad? What would happen if we obey this so simple truth ¿Qué pasaría si obedeciéramos esta verdad tan sencilla? and understand that all of our consciences are different? Y entiendo que todas nuestras conciencias son diferentes, Because it depends on the background. porque depende de nuestros antecedentes, It depends on what our parents have taught us. depende de lo que nos hayan enseñado nuestros padres, It depends on so many things. depende de muchas cosas. So now always ask the question, if I live my freedom, are there weaker Christians that are going to be hurt by it? Así que ahora hazte siempre la pregunta, si vivo mi libertad, ¿hay cristianos más débiles que se van a ver perjudicados por ello? Once we understand that let people live by their conscience, Una vez que entendemos que debemos dejar que la gente viva según su conciencia, we are now going to live in such a beautiful way. entonces viviremos de una manera muy hermosa. Love, honor, respect, Amar, honrar, respetar and give the weak people in the weak conscience time to grow and strengthen their conscience. y dar a las personas débiles con sus conciencias débiles tiempo para crecer y fortalecer sus propias conciencias. You know, Christ has died for your brother. Allow him to have the time to grow in his conscience. Sabes, Cristo ha muerto por tu hermano, permitiéndole tener tiempo para crecer en su conciencia. I also like how the Passion says by your understanding of the freedom. También me gusta cómo la Pasión dice, por tu comprensión de la libertad. Because the truth is, a lot of things that we think is true freedom is only their understanding of our freedom. Porque la verdad es que muchas cosas que pensamos que es la verdadera libertad es solo la comprensión de nuestra libertad. So always remind yourself that you do not have the whole truth and neither do you understand it all. Así que acuérdate siempre que no sabes toda la verdad y que tampoco lo entiendes todo. Once we would live like this, people would live in harmony, peace, honor, and respect with one another. Una vez que vivamos así, la gente vivirá en armonía, en paz, con honor y respetándose unos a otros. You know, and I've seen it
especially as you live in different countries, you see how powerful this is. ¿Sabes? Y lo he visto, especialmente cuando vives en diferentes países, ves lo poderoso que es esto. You know how much our conscience have been influenced not by the Bible, but by our culture, by our parents, or by other Christians. Y hasta qué punto nuestras conciencias han sido influenciadas no por la Biblia, sino por nuestra cultura, por nuestros padres o por cristianos. Look, when it became very clear to me that it makes no sense to give tithes into the church, Mira, cuando se hizo muy claro para mí que no tiene sentido dar diezmos a la iglesia, I mean very clear. quiero decir muy claro. Here is what I did. Esto es lo que hice. I first talked to Debbie. Primero hablé con Debbie. And do you know what? Debbie, her reaction was quite interesting. ¿Y sabes qué? Debbie, su reacción fue bastante interesante. She tried to convince me from the Bible that what I now have understood is wrong. Ella trató de convencerme en base a la Biblia que lo que ahora había entendido estaba mal. But you know, I realized it's not really her logical understanding because she didn't have enough arguments to prove them. Pero me di cuenta de que no era realmente su comprensión ilógica porque ella no tenía suficientes argumentos para probarlo. But it was her conscience. Pero era su conciencia. Her conscience did not allow her not to pay tithe. Su conciencia no le permitía no pagar los diezmos. But here's what I did. Pero esto es lo que hice. I started to just completely stop any discussion. Empecé a parar completamente cualquier discusión. I said, sweetie, here's what I will do. Dije, cariño, esto es lo que haré. We will not stop giving tithe No dejaremos de dar diezmos until you come to me and say, okay, let's stop. hasta que vengas y me digas, ok, dejemos de hacerlo. So, you know, for many months, Así que por muchos meses, I never tried to convince Debbie. nunca traté de convencer a Debbie. I never tried to have any more spiritual discussions to show her that it doesn't make sense to tithe. Nunca traté de tener más discusiones espirituales para mostrar que no tiene sentido diezmar. I just left the whole thing. Solo dejé todo el asunto así. One day she came to me and she had the understanding Un día ella vino a mí y entendió that it doesn't really make sense to tithe. que realmente no tenía sentido diezmar. And then we stopped it. Y entonces lo dejamos. Why was it so important to me? Why was it more important for me to take care of her conscience ¿Por qué era tan importante para mí? ¿Por qué era más importante para mí cuidar de su conciencia than to share my convictions with her theologically? que compartir mis convicciones con ella teológicamente? Because the Bible says that by this you could actually destroy your weaker brother. Porque la Biblia dice que con esto en realidad podrías destruir a tu hermano más débil. So tomorrow we're going to finish this chapter. Así que mañana vamos a terminar este capítulo. See you guys. Nos vemos, chicos. Hasta mañana.